la organización y los cambios sociales vinieron los grandes propietarios que se transitó en la clase alta, los campesinos y los obreros en la clase baja. Según la visión europea, la edad contemporánea se relaciona con la más reciente de la humanidad, la edad antigua, la edad media y la edad moderna, aplicada a la historia contemporáneos. La edad contemporánea comenzó en toda la cultura occidental. Se ubicó en 1789 con la Revolución Francesa. En Venezuela, en el mismo año, no tiene significado específico. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad surgidas en Francia tuvieron gran repercusión en el proceso de la independencia. Los historiadores han estudiado el caso de Venezuela en varios momentos. La partida de la historia contemporánea nacional se expone a continuación varios casos históricos. 1830. La ruptura de la Gran Colombia señala la etapa contemporánea venezolana. A partir de 1830, porque es el año de la separación de la Gran Colombia, y en ese año comenzó a existir el país llamado Venezuela, con características bastante similares a la actual. Venezuela en 1830 era algo distinto, fue una colonia española, proceso de la liberación, los componentes de un país mucho más grandes y complejos. A partir de 1830, la Gran Colombia salvó algunas pérdidas territoriales. Se conformó un país casi idéntico al actual. En 1859 a 1863, la Guerra Federal. Otros historiadores estiman que la historia contemporánea de Venezuela comienza en torno a los grandes hechos de la Guerra Federal. En 1830, el guzmancismo como frontera señala que la verdadera frontera entre el viejo país contemporáneo la marca la etapa conocida como el guzmancismo, es decir, el gobierno de Guzmán Blanco y sus líderes. El Estado venezolano sentó la base contemporánea de modernización para el futuro del país. El país se puso con grandes avances: la educación primaria, matrimonio civil, el registro civil, también como las bases para un robusto sentido nacional superior, la reivindicación del traslado de los restos de nuestro libertador Simón Bolívar al Panteón Nacional y el decreto de la canción Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional. En los 3 periodos de Guzmán Blanco se construyeron numerosas obras públicas como teatro, plazas, edificios, entre otras. 1903, Estallido de la Paz. El historiador Manuel Caballero marca el límite para hablar de la Venezuela contemporánea, su argumento que al finalizar la Revolución Libertadora concluyeron las grandes guerras civiles en Venezuela. Es el cambio más trascendental ocurrido en el país, con respecto a casi un siglo confrontaciones armadas que habían comenzado desde la Guerra de la Independencia y siguió con las luchas entre los caudillos y Guerra Federal y entre otras grandes guerras civiles. Caballero se refirió al Estallido de la Paz. Proceso de consolidación del Estado Nacional, situación político-jurídico de Venezuela 1830 a 1935, base política de la nueva república hasta 1936. En 1830 se declaró cancelado el sueño de bolivariano de la Gran Colombia al separarse esta nación en 3, Venezuela, Colombia y Ecuador. Desde el inicio fue desintegrando y afectó la unidad de la República de Colombia, creada por el Libertador el 17 de diciembre de 1819, con la aprobación del Congreso de Angostura. El descontento de los venezolanos por la pérdida de la Primera República en 1812 se resintió de ser libre e independiente de España y como resultado de la campaña admirable. Se vuelve a restablecer la República. Bolívar es aclamado libertador. Con la emigración de Oriente se desintegra la Segunda República. En 1817 fue una época diferente. Bolívar entró a tierras orientales procedentes de Haití y se pronunció de toda aquella región. Siguió el sur, apoderándose de la ciudad de Angostura y en el margen del río Orinoco.
La ley fundamental se dictó el 12 de julio de 1821. La reunión de los pueblos de Colombia, sus primeros artículos, base política de la nueva república hasta 1935. Venezuela desde el momento tomó el camino del republicanismo como la mejor opción para certificar su vida independiente. La Cuarta República se ha venido prolongado hasta 1999. Se sustenta la libre y determinación del pueblo soberano. El 25 de noviembre de 1829, en el Templo de San Francisco, se inició el proceso de separación en la reunión del pueblo caraqueño. Se fijaron claramente los propósitos de la separación absoluta y el desconocimiento del gobierno de Colombia. Fue acordado los siguientes puntos: separación del gobierno de Bogotá, desconocimiento de la autoridad del general Bolívar, conservando siempre la paz, amistad y concordancia. Se dirigió el acta justificativa del proceder y que contenga esta resolución del excelentísimo señor general, jefe superior, pidiendo la voluntad de los departamentos que fueron constituyentes en 1830. Importancia del Congreso en 1830. Venezuela necesitaba basamentos legales. Congreso de Valencia en 1830. Hecho importante durante sesiones para la existencia de la República de Venezuela. El 22 de septiembre de 1830, decreto de la nueva Carta Magna de Venezuela, separó oficialmente de la Gran Colombia, asume con carácter independiente. El 24 de septiembre del mismo año, los delegados firmaron la Ley Suprema y Fundamental y Páez juró el 27 de septiembre en Venezuela volvió a ser autónoma y soberana. 1810 y 1811, totalmente autónoma, goza de soberanía. Venezuela es autónoma y organización de poderes. Variantes. Los estamentos fueron establecidos, aspectos del sistema republicano del pueblo venezolano. Nada ha cambiado en nuestros días, aún seguimos ejercitando el sistema indicado. Centralismo, movimiento histórico, respuesta inmediata y efectiva de los desórdenes y desobediencia en su momento dado, en peligro la estabilidad del Estado. Centralismo es una práctica política, conserva el control absoluto de la administración pública y política. Federalismo, sistema por la unión de varios estados en un solo bloque político, conserva autonomía, dedicación y virtud y alianza, establece lazos de unidad en los postulados. Venezuela y el federalismo y el centralismo han estado en el ejercicio de los proyectos políticos de la República con el correr